Ciertamente, porque son las primeras palabras que pronuncia cuando aparece por primera vez en el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro, después de la Fumata Blanca, cuando todos estábamos tratando de comprender quién era y qué nos quería decir. Y después de decir la paz con vosotros, sus primeras palabras fueron Dios nos quiere. Y creo que en cierto sentido forman parte de su programa, de su pontificado. Preparando la biografía, el pensamiento de León XIV, se puede comprender que en su vida hay una persona, un padre espiritual, un mentor, un consejero, un coach, que es Agustín de Hipona. Y la fuerza de Agustín de Hipona está en que nosotros con frecuencia pensamos que estamos buscando a Dios, que somos nosotros quienes optamos por Dios, cuando en realidad Él nos ha amado primero y luego nuestra vida no es más que una respuesta a su amor. Empezar el pontificado con Dios nos quiere significa empezar con lo más intenso, íntimo, profundo y disruptivo del cristianismo, y creo que ya de por sí es un programa que valía la pena subrayar y presentar en el título. Y es buenísima relación el corazón como impulso vital, como lo más íntimo de nuestra intimidad. Y aquí volvemos a San Agustín cuando explica que a Dios no se le encuentra fuera. A Dios le encuentras cuanto más profundices en tú mismo, porque finalmente nuestro yo es creación de Dios, es manifestación del amor de Dios, y cuanto más profundicemos, más descubriremos que somos eso, amados, que somos criaturas de Dios. Es un mensaje muy potente para un mundo en el que la ley de la oferta y la demanda es la que priva, un mundo en el que el capitalismo, el materialismo, sobre todo, reseca el alma y genera soledad. Las ciudades se convierten en torres de soledades, una encima de otra. Y eso provoca un sufrimiento profundo. Ese sufrimiento, preparando el libro, he descubierto que Robert Prevost lo vive, lo comparte y empatiza profundamente. De manera que es un mensaje que el mundo hoy necesita escuchar de manera apremiante. Bueno, yo creo que en las congregaciones generales de los cardenales que prepararon el cónclave, ellos habían planteado muy claramente cuáles eran las prioridades, qué es lo que la Iglesia necesita hoy y que el nuevo Papa debía afrontar. Y entre esas prioridades hay una que emerge preponderantemente, que es la necesidad de unidad. En una sociedad tan polarizada, donde hay tantas divisiones de tantos tipos y en cierto sentido acabamos siendo víctimas de esa polarización, también la Iglesia vive la división, y ha habido peligros de auténticos cismas en los últimos años. En las redes sociales es común ver cómo los católicos discuten y se pelean por razones de sensibilidad, de preferencias, de grupos, convirtiéndose en un auténtico escándalo para quien no cree, porque dice, si vosotros que creéis os tratáis así, no contéis conmigo. El cónclave tiene muy clara esta idea, y cuando uno analiza la vida de Robert Prevost y en particular el servicio que llevaba ejerciendo en los últimos 2 años en el Vaticano como responsable del dicasterio para los obispos, es decir, asistiendo al Papa en una de las tareas más delicadas que pueda haber, que es la de escoger obispos y acompañar obispos en situaciones de fragilidad, de dificultad. Los cardenales del mundo habían tenido oportunidad en esos 2 años de tratar con Robert Prevost para las consultas
de a quién hacer obispo, quién no, etc. Y en esos años, si por algo destacó, fue por una humildad, una sencillez, un concentrarse en el trabajo suyo, evitar aparecer, evitar grandes declaraciones, entrevistas a medios, hasta el punto de que para los medios de comunicación parecía que no era un candidato, no estaba entre los primeros de las quinielas, a pesar de la biografía que tiene. Y sin embargo, eso que para los periodistas no era un argumento, para los cardenales lo fue, porque si la Iglesia necesita un hombre que cree unidad, que pueda resanar las divisiones, se necesita una persona con ese perfil de servicio, de crear puentes, que es la expresión más utilizada hasta ahora en este inicio de pontificado. Bueno, yo creo que ante todo hay que reconocer que los periodistas tenemos un lenguaje narrativo, y ese lenguaje narrativo necesita echar mano de las típicas categorías sociales, confrontaciones, conservador, progresista, tradicionalista, modernista, izquierda y derecha, porque se ha convertido en una categoría pedagógica, es la manera de explicar las cosas, pero es algo forzado necesariamente. Cada persona es única y no hay dos progresistas iguales. De manera que, para empezar, hay que constatar que las tintas se habían cargado por parte de los medios y nadie se sorprende porque forma parte del juego social de la información. Ciertamente creo que ha habido y hay peligros de división en la Iglesia, esos también están ahí y también los hemos vivido, los hemos podido constatar, pero si tenemos en cuenta el colegio de los cardenales que representan a la Iglesia, podemos también constatar que hay la conciencia de un bien mayor. Son personas que han dado su vida a la Iglesia y la siguen dando. Por tanto, quieren lo mejor para la Iglesia y por tanto son perfectamente capaces de superar los gustos, las preferencias y esas divisiones más o menos grandes que pueden darse dentro de toda comunidad de vecinos o de familia, etcétera, ¿no? De manera que privó el bien de la Iglesia, el comprender qué es lo que el mundo necesitaba y cómo la Iglesia puede con credibilidad irradiar el Evangelio en estos momentos de transformación tan alucinantes que estamos viviendo. Bueno, a nivel biográfico hay dos cosas que me han impactado. La primera son los orígenes familiares. Los padres son realmente personas extraordinarias. La madre, una mujer muy avanzada a su tiempo, en el posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con una licencia en pedagogía, en biblioteca, 8 años mayor que su marido, con 3 hijos nacidos en el espacio de 4 años, todos varones, y con una capacidad creativa, musical. Ha grabado el Ave María, que si alguien descubre ese Ave María, lo queremos escuchar, yo pagaría una recompensa a quien lo comparta. Le encantaba el teatro y los disfraces. Realmente una mujer de origen español, a través de la Hispaniola, por tanto un paso entre República Dominicana y Haití, que desembarca en Estados Unidos a través de Luisiana, con mezclas también de sangre criollo. Y el padre, héroe de guerra en el D-Day, en el desembarco de Normandía, un pedagogo, un profesor de vocación de estos que recuerdas toda la vida y que dejó una huella. Fue en los momentos de crisis en los que se planteaba su vocación o casarse y tener una familia, él dice que fue su padre siempre el consejero que le ayudó a encontrar el camino. Y luego hay otra anécdota que me resulta ilustrativa del personaje, y es que cuando él ve que Francisco
es nombrado papa, comenta con sus hermanos agustinos, bueno, pues ya estoy tranquilo porque a mí no me van a hacer obispo en mi vida, porque él visitaba a Jorge Mario Bergoglio siendo cardenal arzobispo de Buenos Aires y discutían sobre cuestiones, no ha querido decir el motivo, pero no estaban de acuerdo. Y dice, y claro, como si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué va a contar conmigo? Vamos, es que luego ha habido otros gestos de Francisco que nos pasaron un poco por delante y que no los vimos venir. Después de llamarle al Vaticano para una tarea tan delicada, le hace miembro prácticamente de todos los organismos de la Santa Sede. Es decir, que todo el mundo sabía quién era él y cómo era. Y poco antes de morir tiene un gesto que ni siquiera los expertos habíamos valorado, pero el Papa le atribuye un título que es más bien honorífico de cardenal y pasa de cardenal presbítero a cardenal obispo. Ese trayecto normalmente se tarda 10 años en recorrer. A él el Papa Francisco se lo salta y en 2 años le pasa, que son cosas que no se hacen, que solo Francisco podía hacer. Bueno, lo que ciertamente León XIV fue un colaborador fiel de Francisco y las grandes líneas, los grandes ejes de visión para la Iglesia, él los ha hecho propios y los va a continuar. Creo que quizá el elemento más simbólico es todo el impulso que Francisco ha dado a la sinodalidad, esa palabra extraña que ni siquiera los católicos terminan de comprender y que para Prevost significa que todos, sacerdotes, religiosos, cardenales, obispos, bautizados, hombres, mujeres, todos tenemos una responsabilidad, todos somos protagonistas en la Iglesia. La Iglesia somos nosotros, no es algo que delegamos en los curas. Y en particular, él insiste en la mujer y en la responsabilidad de la mujer. Entonces, en toda esa línea va a haber ciertamente una continuidad en la reforma y la renovación que Francisco ha traído. Ahora bien, no va a ser un pontificado como el de Francisco, porque cada papa es él mismo, y cada papa es diferente. Basta que recordemos al Papa Francisco, al Papa Benedicto, al Papa Juan Pablo, Papa Pablo VI, Juan XXIII, cada uno era un mundo diferente porque es una personalidad diferente, es el misterio del cristianismo. El cristianismo, que es la religión del Dios encarnado, que quiere hacer depender la transmisión de la fe de generación en generación de las personas, de la fragilidad de las personas y en particular, en el caso de los obispos, de la sucesión apostólica. Pues eso significa que Dios depende y quiere depender de la fragilidad de los seres humanos y ahora, en el caso del obispo de Roma, tenemos Robert Prevost con todos sus cualidades, que son muchas, pero también con sus defectos, que también los tiene, y por tanto va a ser él. Como estadounidense, Robert Prevost es muy consciente de la implicación, la importancia, la influencia de los medios de comunicación hoy día y de la necesidad que tiene la Iglesia de ofrecer propuestas atractivas a nivel de comunicación, pero se plantea, ¿dónde está nuestro valor añadido? ¿Vamos a hacer más ruido en todo el ruido que ya hay? ¿Cómo podemos evangelizar, ser trascendentes y relevantes para las personas de hoy? Ese es otro tema que a eso dedicó su intervención en el Sínodo de los Obispos del 2012. O sea, es un tema que trae desde hace tiempo, de manera que hay una continuidad, hay una línea roja y hay que recordar que el Papa no es sucesor de Francisco, ni de Benedicto,
ni de Juan Pablo, es sucesor del apóstol Pedro. Como te decía, Robert Prevost está convencido por esa visión sinodal de la Iglesia de la responsabilidad real que las mujeres deben tener en la Iglesia, que no es lo mismo que hacer de las mujeres clericales. Y eso también lo dice. Y es algo que quizá para quien no vive dentro del mundo de la Iglesia, desde fuera no es tan fácil de comprender. Pero él dice, desde mi punto de vista, nuestro objetivo no es poner a todas las mujeres el clergyman y la cruz y que vayan como obispos por el mundo. Él considera que no es eso el futuro del cristianismo. Por el contrario, está convencido de que las mujeres deben asumir papeles de responsabilidad auténticas en la Iglesia. Y por si quedaba duda, en ese nombramiento al que tú haces referencia, que es el nombramiento de una religiosa italiana como secretaria del dicasterio de los religiosos, es decir, que supervisa todas las órdenes religiosas del mundo, incluidos los varones, por tanto es una religiosa que manda sobre varones. Pues bien, ese nombramiento es muy importante por dos motivos, porque el Papa ya había nombrado como prefecta de ese mismo organismo, como jefe máximo, a otra religiosa, y y algunos, incluso gente en el Vaticano, ponía en duda la legitimidad de ese nombramiento, porque decían, si tiene esa autoridad en la Iglesia, solo la puede tener alguien con el sacramento del orden episcopal, solo lo puede hacer un obispo, y como las mujeres no pueden ser ordenadas obispos, pues es ilegítimo. El Papa Francisco tenía otra consideración teológica. Él consideraba que los colaboradores del Papa, los responsables de los organismos vaticanos, no están ahí porque son obispos, están ahí porque son colaboradores del Papa. Es el ministerio del obispo de Roma que ha recibido, el que fundamenta esos nombramientos. Es el Papa que decide, en pocas palabras. De manera que si el Papa considera que la persona adecuada para tomar cargos de responsabilidad es una mujer o un hombre, es un laico o un obispo o un cardenal o un religioso o una religiosa, no es eso lo que cuenta es la misión que el Papa le encomienda como colaborador. De manera que él está abriendo nuevos caminos, porque por una parte da responsabilidad a la mujer, pero por otra parte no la fundamenta en que se ordenen sacerdotes o obispos. Otro desafío que has mencionado es el de los abusos sexuales, donde por una parte está el atajar y el pasar la página para que nunca más sucedan esas cosas, pero por otra parte está el escándalo de los escándalos, es decir, que si la Iglesia ha gestionado mal en ocasiones esos casos de abuso, ha sido por querer dar una imagen de pureza, de perfección que no existe. Y eso ha llevado a cubrir crímenes, lo cual es gravísimo. Entonces eso también requiere una superación, pasar página, una reforma, una purificación, una mano muy firme, y esperemos que tenga las circunstancias y la capacidad del gobierno para que se pueda pasar página. Abusos sexuales Y de conciencia, ¿no? Que también está... sí, que son menos chocantes, nos impresionan menos, pero que pueden tener una gravedad similar, porque para muchas personas puede convertirse en el infierno en la tierra. Y queda, desde mi punto de vista, la gran cuestión de este pontificado, de por qué León XIV se llama León XIV, en un momento que no es un momento de cambios, no es una época de cambios, es un cambio de época, en la cual, de manera preponderante, la tecnología está cambiando nuestras vidas, lo queramos o no.
Si tú piensas cómo era la relación sentimental de las personas hace 15 años, descubrirás que no había WhatsApp. ¿Y cómo antes la gente comunicaba? No lo sé. No sabemos cómo se iba a un lugar sin Google Maps, no me acuerdo. Nuestra vida hoy día no es comprensible sin la tecnología. Y si tenemos en cuenta que la inteligencia artificial no hace más que llegar y que ese impacto antropológico va a ser todavía más brutal, más potente y preponderante, pues entonces nos damos cuenta de que tenemos un problema, Houston. El ser humano puede estar en peligro. Hay los grandes gurús de la tecnología, Sam Altman, el fundador de ChatGPT, y con él muchos, se plantean qué hacer con cientos de millones de personas que no van a tener trabajo. Y están lanzando proyectos ya muy avanzados o bastante avanzados sobre cómo gestionar el salario mínimo universal que ven como única solución para esas circunstancias. O sea, estamos hablando de escenarios inéditos en la historia. Y la pregunta que surge es, ¿el cristianismo qué puede ofrecer como propuesta positiva, humanizante, en este nuevo momento de transformación histórica tan profundo, tan importante? Ahí es donde esperamos a León XIV. Ahí él explica que se inspiró en León XIII, que iluminó el momento en el que el capitalismo y el comunismo se convirtieron en faros de irradiación potentes, creando víctimas a mansalva de los dos lados, vidas destrozadas por sistemas antihumanos. Y nos podría suceder algo parecido, ¿no? Entonces, es apasionante lo que está por venir, cómo el Evangelio puede seguir dando sentido a la vida de las personas en una sociedad que no está generando sentido, que no nos dice qué es lo que podemos comprar, pero poco más, pero no nos dice cómo podemos amar o cómo podemos encontrar un propósito en nuestra vida.